Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar de un nuevo webinar junto a BGH Tech Partner y AWS. En unos minutos más vamos a estar arrancando. Les dejamos acá un QR para que nos ayuden completando dos o tres preguntitas para entender cuánto conocen sobre DRS y cómo después lo vamos a poder implementar a lo largo del webinar. Ahora en el chat también voy a dejar el enlace para quienes estén viéndolo desde un dispositivo móvil y no puedan escanearlo. Así que bueno, en unos minutos más vamos a estar arrancando, vamos a estar contando con un equipo de especialistas del lado de BGH Tech Partner. Así que bueno, cualquier duda y consulta que tengan, pueden hacerla desde el chat. Ahí vamos a estar habilitando micrófonos para también que sea un webinar lo más ameno posible para todos y que no sea un monólogo, sino también un poco entender cómo ustedes tienen esta necesidad y cómo nosotros podemos ayudarlos. Unos minutos más, ya estamos arrancando. Bienvenido Ramiro, Octavio, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Fede? Hola a todos, gracias por venir. Y bueno, quedamos esperando unos minutitos más para que se unan todos. Aguardamos un minuto más y ya arrancamos. Para los que recién acaban de sumarse al webinar, bienvenidos. Acá dejamos un QR y también un enlace en el chat para que nos puedan ayudar completando dos o tres preguntitas que son de multiple choice para entender cuánto conocen sobre DRS y así poder ir hablando del tema a lo largo de todo el webinar. Así que bueno, un minutito más y ya arrancamos. Gracias a todos los presentes por estar acá. Bueno, Fede, ¿arrancamos, te parece? ¿Vamos? Perfecto. Bueno, señores, que tengan todos ustedes muy buenos días. Les agradecemos muchísimo por estar acá. Yo soy Ramiro Menéndez, CTO Cloud de BGH Tech Partner. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre Disaster Recovery en la nube, específicamente de AWS. Y bueno, voy a comenzar con una pequeña presentación comercial de nosotros, de quiénes somos nosotros y qué hacemos. Va a ser muy breve ya que tenemos mucho contenido para cubrir, así que después vamos a pasar directo al contenido sobre la nube de Amazon. En BGH somos un grupo de compañías que tenemos más de 110 años de historia en Argentina. Tenemos varias divisiones. Nosotros somos Tech Partner y dentro del grupo están las empresas de BGH Consumer, que vende electrodomésticos, acá en Argentina es muy conocida. Está Ecosmart, que se ocupa de todo lo que es eficientización energética en edificios, en instalaciones y demás. Después tenemos a Positivo BGH, que también se dedica a lo que son electrodomésticos, sobre todo notebooks y dispositivos de cómputo.
Y por último, Aeros, que se dedica a algo similar a nosotros, pero sobre la nube de Google. Nosotros somos en Tech Partner, estamos dedicados a la nube de Amazon. Tenemos presencia regional, estamos basados acá en Argentina, pero tenemos oficinas y operación en Uruguay, en Colombia, y también trabajamos con Paraguay y con Chile, además de trabajar con Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, así que bueno, tenemos alcance regional. Como características nuestras, hacemos capacitación a jóvenes profesionales. De hecho, nuestro equipo está compuesto por bastantes jóvenes profesionales que vienen de esta escuela. Ya hace varios años que venimos haciendo esta práctica y la verdad que nos ha ido muy bien. También tenemos muchísimas certificaciones en AWS. Todos nuestros ingenieros tienen al menos una certificación en AWS, por lo cual son idóneos para este tipo de tareas y para trabajar sobre la nube. Tenemos más de 40 clientes dentro de nuestro dominio, en lo que es Amazon. Y además, bueno, estamos hace más de 30 años dedicándonos a lo que es cloud, ¿sí? El grupo de empresas tiene más de 110 y nosotros estamos hace más de 20 años dedicándonos a lo que son servicios profesionales de tecnología y cloud. En cuanto a las certificaciones como partners, yo les había contado recién las certificaciones de los ingenieros, tenemos diversas certificaciones como partner, como por ejemplo la de Google Architect, la de Immersion Day, que de hecho todo el contenido que vamos a ver hoy parte de lo que son los Immersion Day de Amazon. Somos Partner Advanced dentro de lo que es el tiering de Amazon, y también tenemos competencias como las de migración, las de sector público y demás, que lo que hacen es certificar que estamos capacitados para dar ciertos servicios y sobre todo y aprovechar ciertos programas, ¿sí? Como por ejemplo los de Immersion Day y los de migración son muy particulares en cuanto a las condiciones y a lo que le podemos ofrecer a nuestros clientes gracias a esto. En cuanto a nuestros servicios profesionales, nosotros dividimos nuestros servicios en tres fases. Una fase que es la de consultoría, otra fase que es la de construcción y armado de soluciones, y migración, por supuesto, y por último, una fase que le llamamos Run and Optimize, que se basa en el mantenimiento de las soluciones ya desplegadas, ¿sí? Ya sea que la hayamos desplegado nosotros o que nuestros clientes acudan a nosotros para mantener una solución que estaba previamente desplegada. ¿En qué es la consulta dentro de lo que es nube? Dentro de lo que es nube tenemos una capa básica de Cloud Engineering, que son nuestros ingenieros cloud, que son los que ejecutan la mayoría de las tareas. Incluso lo que vamos a ver hoy, el 80% de las tareas están ejecutadas por estos Cloud Engineers. Y luego tenemos ciertos estudios con especializaciones. Las especializaciones las identificamos como DevOps y de observabilidad, como Data Analytics, que acá siempre se suma todo lo que es AI, Bedrock, Amazon Q y demás soluciones de inteligencia artificial. Lo que es Apple Cloud, tenemos una gran experiencia manteniendo, migrando y ayudando a los clientes a mantener todo lo que es SAP en la nube, así que tenemos un sector específico para esto. Seguridad Cloud, también tenemos un sector muy grande de seguridad. IoT y FinOps, que también son prácticas muy nuevas que estamos empezando a desarrollar y que ya tenemos profesionales certificados dentro de nuestro hub de servicios. Bueno, esto es sobre BGH. Ahora vamos a ir directo a la parte de Amazon, a hablar un poquito de Disaster Recovery, de recuperación ante desastres. Como les contaba, yo soy Ramiro Menéndez, soy el CTO de Cloud de BGH Tech Partner. También me acompaña Octavio Serpes, que es arquitecto de soluciones Cloud, está en el equipo de preventa, trabaja conmigo, es mi compañero. Él va a estar contándole un poquito más sobre la solución de Elastic Disaster Recovery propiamente dicha, y yo les voy a estar dando algunos conceptos. Vamos a ver un poco la agenda. ¿Por qué un sitio de recuperación de desastres? Vamos a ver alta disponibilidad y recuperación de desastres. O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que es HA y DR, que siempre lo vemos juntos o lo vemos con una barra, vemos HA barra DR? Entender un poco esas diferencias y separarlo. Entender un poco lo que es el RTO y el RPO, que son KPIs típicos para este tipo de implementaciones. Entender cómo es la recuperación de desastres en la nube. Y por último, Octavio les va a contar sobre la solución de Elastic Disaster Recovery y de lo que es la arquitectura de Elastic Disaster Recovery. A todo esto, como les había contado Fede, nosotros nos gusta tener siempre un ida y vuelta con los clientes y con los asistentes, así que ante cualquier consulta les pido que dejen ahí en un chat. Está Octavio y está Fede atentos al chat
así que cualquier cosa nos avisan, si me tienen que interrumpir los chicos para responder algo, lo harán, y bueno, vamos a, vamos a arrancar. La idea acá es que ustedes se puedan quedar con una parte del conocimiento de lo que es toda la implementación de un DRP y todo lo que involucra, y que además puedan entender cómo nosotros podemos ayudarlos en este viaje. Empezamos con una frase de Werner Vogel, que es el CTO de Amazon. Es una figura bastante particular y que dicta todos los lineamientos de tecnología, y dice: necesitábamos construir sistemas que abracen las fallas como un acontecimiento natural. ¿Y por qué ponemos esta frase? Porque antes tal vez se pensaba en construir sistemas que no fallen, ¿sí? Y algo así se volvió imposible con la escalabilidad, con el tamaño de los sistemas que tenemos hoy en día, con el alcance que tenemos, que están alrededor de todo el mundo. Se volvió algo completamente imposible. No se puede diseñar un sistema perfecto. No existe el sistema perfecto, y no lo vamos a lograr. Lo que buscamos es que estos sistemas resistan a las fallas. Y con esto viene el concepto de resiliencia, ¿sí? La resiliencia no se trata de tolerar a la falla, de tener tolerancia a fallos, sino que la resiliencia se trata de funcionar, seguir funcionando y seguir operando a pesar de tener fallos, ¿sí? Entonces, dentro de este modelo mental que propone Amazon, tenemos algunos ítems. Primero tenemos lo que es la alta disponibilidad o el high availability, ¿sí? Que es la resistencia a fallos comunes mediante mecanismos de diseño y operación en un sitio principal. O sea, el HA o la alta disponibilidad nosotros la vamos a aplicar en el sitio principal, y lo que nos vamos a estar cubriendo no es de aquellos fallos catastróficos, sino aquellos fallos que surgen constantemente. Por ejemplo, una alta latencia por algún problema de red, una alta latencia por algún tema de storage, algún vMotion o algo que haya sucedido on-premise que moleste a la operación de ese nodo primario. Entonces tenemos el nodo secundario que está respondiendo constantemente y demás. Lo que se busca es asegurar la disponibilidad y cubrirse de fallos comunes, de fallos que ocurren en todo momento. O sea, por ejemplo, esto que les contaba, o hacer un backup. A veces hace un backup de una base de datos y queda indisponible, entonces necesitamos el nodo 2 para poder hacer que atienda esa carga de trabajo, etc. Después vamos a hablar de Disaster Recovery. El Disaster Recovery es retornar a las operaciones normales dentro bueno, de los objetivos que hayamos puestos en un sitio alternativo, ¿sí? Siempre que hablamos de Disaster Recovery, hablamos de un sitio alternativo. ¿Esto para qué? Para fallos justamente que no pueden ser manejados por la HA. Por ejemplo, que se haya caído todo el data center principal, que se nos haya caído todo el sitio, que la conectividad directamente no exista más, digamos, haya muerto la conectividad. Entonces no tenemos manera de salir de la red de ese lugar. Bueno, ahí es donde vamos a poner en práctica nuestro sistema de Disaster Recovery, ¿sí? Y está pensado, como les decía, no para las fallas comunes, sino para las fallas especiales, los desastres, las fallas realmente grandes, ¿sí? Y acá entra también lo que es la copia de seguridad de recuperación, el almacenamiento de datos, y tener un RPO y un RTO gestionados, que ya vamos a ver qué es. On top de esto está lo que es la mejora continua, que por supuesto nosotros vamos a tratar de evolucionar a tener no solamente las pruebas de que anda el DRP, sino empezar a incursionarnos en lo que es el Chaos Engineering, que es básicamente que venga alguien y desconecte algo de algún lado, y todo esto pueda seguir funcionando. Y ahí es donde podemos probar realmente la resiliencia. Cuando tenemos un fallo muy random y vemos que el sistema es capaz de recuperarse ante esa falla. Con respecto a la alta disponibilidad, y esto hay que establecer bien las diferencias entre un sistema de alta disponibilidad y un sistema de DR, se dedica a cubrirnos de eventos de menor escala, ¿sí? Como les contaba antes, fallos de componentes, problemas de red, picos de carga. Es para ese tipo de problemas que ocurren constantemente. Y por eso es que también, como ocurre constantemente, tiene que estar al lado del otro servidor, ¿sí? La HA siempre están servidores juntos. No se mide con un RTO y un RPO, sino que se mide con un promedio de tiempo. ¿Sí? En este caso, de los famosos nueves. O sea, nosotros decimos una cantidad de disponibilidad medida en nueves, ¿sí? Donde cada puntito significa una cantidad de indisponibilidad mensual o anual. Nosotros con DR no vamos a medirlo
en disponibilidad, sino que vamos a medirlo en RTO y RPO. Vamos a hablar de las categorías de desastres que podemos llegar a tener. Pero cuando hablamos de disaster recovery, siempre nos imaginamos un desastre natural. Y hay otros motivos por los cuales nosotros podemos requerir un disaster recovery, un sitio de recuperación de desastres, que es, por ejemplo, bueno, como decía antes, con un desastre natural, con una falla técnica a gran escala, que se corten cables internacionales de comunicación, que, bueno, una falla general como ha pasado ayer en Europa, que se haya un corte generalizado, y demás fallas, ¿sí? Y también, obviamente, las acciones humanas. Muchas veces cuando pensamos en disaster recovery no pensamos en las acciones humanas, aunque hace ya unos 5 o 6 años que se está teniendo cada vez más en cuenta y de hecho, si les soy sincero, la mayoría de nuestros clientes Cloud Native piensan directamente en lo que es el disaster recovery por una falla humana. Ya no lo piensan tanto como un desastre natural, sino que lo piensan como una falla humana. ¿Por qué falla humana? Puede ser porque por el famoso dedazo, alguien metió un dedo en algún lado y se cayeron los sistemas en el sitio, por algún tipo de acceso malintencionado, ya sea eliminar datos, eliminar buckets, eliminar VMs, o bien por un hackeo, por un acceso de atacantes que puede comprometer nuestros sistemas y dejarlos indisponibles o perder datos, ¿sí? Esos son los escenarios que nos vamos a imaginar cuando hablamos de un desastre. Vamos a hablar un poquito de lo que es cómo Amazon está formado, la infraestructura de Amazon a nivel global para poder suplir con nosotros estas necesidades. Amazon tiene muchas regiones alrededor del mundo. Cada región de Amazon tiene múltiples acetas. Cuando hablamos de región, entendemos región como una ubicación física en el mundo, ¿sí? O sea, está la región del norte de Virginia, la región de Ohio, la región de Sao Paulo, la región de Frankfurt, son lugares geográficos, ¿sí? Son sitios geográficos. Dentro de cada una de esas regiones, nosotros vamos a tener lo que se llaman acetas, zona de disponibilidad. Cada aceta es uno o más data centers eh, con conectividad redundante, energía redundante y todo completamente, digamos, redundante para poder suplir una carga de trabajo. Estas acetas, o sea, esta región va a estar con varias acetas, ¿sí? Y ahora lo que ustedes seguramente nos pregunten es, bueno, tengo muchas regiones y tengo muchas acetas. Yo quiero hacer alta disponibilidad y lo quiero poner en 2 data centers, lo podría poner en 2 acetas. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que es la alta disponibilidad en acetas y lo que es el DR en regiones, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de alta disponibilidad, generalmente vamos a hablar de multiacetas. ¿Por qué vamos a hablar de multiacetas? Porque las zonas de disponibilidad están todas interconectadas unas a otras por una muy corta distancia. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener muy baja latencia, lo que significa que vamos a poder clusterizar servicios en lo que es múltiples acetas, ¿sí? Cosa que no vamos a poder hacer a nivel región, ya que la latencia y la conectividad es un poco más lenta por la distancia que tienen estas redes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de HA, siempre vamos a hablar de multiaceta, ya sea una base de datos multiaceta, poner nuestra aplicación distribuida entre varias acetas y demás. ¿Sí? Acá estamos mostrando las diferentes capas. La capa de arriba es la capa de red, la capa del medio sería la capa de cómputo y almacenamiento, y la capa de abajo sería la capa de datos o base de datos, ¿sí? Y es como nosotros estaríamos distribuyendo la carga de una aplicación entre las diferentes acetas, asegurándonos una alta disponibilidad. Si se cae el AZ1, o sea, se rompe el data center 1, nosotros vamos a poder acceder en la Availability Zone B, que es el otro data center, o en el C. Nosotros tenemos las cargas distribuidas. Ahora, también podemos usar multi-AZ para lo que es disaster recovery, ¿sí? Ya que tranquilamente podemos decir, ok, tengo las cargas en una Z y quiero hacer el disaster recovery a otra Z porque es muy poco probable que se caigan los 2 data centers a la vez. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, o algunas veces, lo que sucede es que cae la región entera. ¿Por qué? Porque hay servicios que están compartidos en las regiones. Hay muchos servicios como los de cómputo y los de almacenamiento que generalmente están
restringidos a una Z, o sea, la VM X y el volumen de disco X pertenece a una Z, ¿sí? Pero el servicio de autenticación corresponde a toda la región, ¿sí? Entonces vamos a tener problemas, o el servicio de entrega de APIs corresponde a toda la región. Entonces vamos a tener problemas si nosotros queremos hacer un DR en otra Z, ¿sí? Vamos a tener este tipo de problemas de encontrarnos de que no hay la suficiente separación de servicios como para practicar con un DR. Entonces lo que siempre vamos a proponer desde el lado de Amazon es hacer un disaster recovery multiregión, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de disaster recovery en Amazon, vamos a hablar de distribuir las cargas entre varias regiones, ¿sí? O lograr un backup o una contingencia en otra región, ¿ok? De esta manera vamos a tener las cargas separadas, las redes que no se solapan, los buckets en el caso de S3 van a ser completamente diferentes y están alojados, por supuesto, en otra región. Entonces logramos la mejor separación de cargas para poder hacer nuestro DR. Además, si nosotros distribuimos contenido a nivel global, nos puede servir esta segunda región para distribuir contenido en esa región. Supongamos que nosotros tenemos una aplicación que funciona en Estados Unidos y en Europa. Entonces podemos hacer nuestro DR en Irlanda, en Frankfurt, y le damos contenido a nuestros usuarios de Estados Unidos, y en nuestro DR hacemos que también entregue contenido a nuestros usuarios de Europa. ¿Sí? Esto es todo, siempre lo digo, es todo configurable y todo esquematizable. Por eso también vamos a hablar de muchos conceptos generales, y quienes van a ayudar a construir estas piezas somos, digamos, nosotros junto con los clientes, es que nosotros podemos unir todas estas piezas, ¿sí? Decir, ok, ¿cuál es la necesidad del cliente y cómo podemos suplirlo con cuál de las posibilidades de Amazon? Ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad en eso, pero es como para que se vaya comprendiendo. No menos importante está la protección de datos, ¿sí? La protección de datos, nosotros podemos desde Amazon tener diferentes estrategias, que es un poco lo que le vengo contando, que hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, si nosotros queremos protegernos del eliminado accidental de archivos, podemos mantenernos en una misma región usando un feature que se llama versioning de Bucket S3. Entonces, con esto vamos a tener un versionado por cada vez que se sube un objeto o se borra o pasa lo que pasa. Ahora, si nosotros queremos tener protección contra deterioros regionales, lo que vamos a querer es tener ese bucket replicado en otra región, ¿sí? Y si, por otro lado, queremos protegernos de intenciones maliciosas, o sea, de que alguno de nuestros empleados o alguien que pueda llegar a vulnerar una contraseña pueda entrar a una cuenta y borrar ese bucket, lo que vamos a hacer es replicar ese bucket a otra cuenta donde haya un acceso muy limitado de muy pocos usuarios. Entonces, de estas maneras, podemos ir mitigando diferentes tipos de amenazas o de riesgos que veamos. Los riesgos. Hay que tratar de medirlos a estos riesgos, y hay que entender un poco el impacto que tienen estos fallos. Y acá hay algunas estadísticas que nos provee Amazon, por ejemplo, que las Fortune 1000, las 1000 empresas más importantes de Estados Unidos, le costaron entre 1,25 billones, o sea, son 1.250 millones de dólares, a 2.500 millones de dólares, lo que es el downtime de sus aplicaciones, la caída de sus aplicaciones durante un año, ¿sí? También se calcula que el costo por hora de tener caída en la infraestructura en promedio es de $500.000, ¿sí? Lo cual tal vez a nuestros números latinoamericanos son un montón, pero sabemos que realmente tiene un impacto muy grande, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos nuestra infraestructura levantada, hay cosas en el mundo físico que dejan de hacerse. Se para una línea de producción, se para un camión, no sale un remito, no sale una factura, no sale un pago, pasan cosas reales. No pueden entrar los empleados a la planta porque no pueden fichar, o sea, pasan problemas reales. Entonces el impacto hay que analizarlo bien. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Haciéndonos tres preguntas. Haciendo la evaluación de riesgos, qué tan probables son los riesgos, analizando el impacto, cuál es el costo de la disrupción. En base a esto podemos armar una matriz de riesgo e impacto. Y luego vamos a alinear nuestro Disaster Recovery con nuestro BCP. El BCP es el Business Continuity Plan, el plan de continuidad de negocio, y es el que nos va a decir básicamente cómo vamos a seguir, ya sea de la parte física como de la parte virtual. De la parte física me refiero a
Si tenemos un problema que no podemos emitir remitos, bueno, ¿cómo hacemos remitos manuales hasta que recuperen los sistemas? Y en segundo lugar, desde la parte de IT, por supuesto, vamos a ver si se nos cayó el sistema primario, cómo levantar el sistema primario, bajo qué protocolo o bajo qué condiciones y con qué procedimiento, ¿sí? Eso es un poco lo que nosotros tenemos que pensar cuando armamos esto. Y como les decía previamente, y seguramente ustedes estén familiarizados con estos términos, acá entra la métrica de RPO y RTO, que son muy importantes y son básicamente las únicas métricas importantes para poder calcular un disaster recovery. El RPO habla del punto de recuperación y el RTO habla del tiempo de recuperación. ¿Qué significan estos? El RPO es qué cantidad de datos podemos permitirnos recrear o perder. ¿Sí? En este caso es cuándo, o sea, para hacerlo en criollo, para hacerlo sencillo, es cuándo fue nuestro último backup. ¿Sí? ¿Cuál fue nuestro último punto de recuperación? Si yo estoy teniendo un backup diario, nuestro RPO va a ser de 24 horas, ¿sí? Porque yo, como lo peor que me puede pasar es que justo haga el backup y se me caiga el sistema, ¿sí? Entonces, perdón, cuando estoy haciendo el backup se me caiga el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a tener el punto de recuperación del día anterior. Entonces, mi RPO es de 24 horas. ¿Cuánto voy a perder de información? 24 horas. Si tengo una replicación constante, una réplica sincrónica, nuestro RPO va a tender a cero porque está continuamente pasando datos, ¿sí? Este es un factor que es muy, muy importante porque acá es donde se pierden o no transacciones de negocio, archivos y demás. Y por otro lado está el tiempo de recuperación. Es, ok, me pasó un desastre, tuve un problema ahora, ¿cuánto tiempo tardo yo en poder estar online de nuevo o dar los servicios de nuevo? Este tiempo también, como ustedes se imaginarán, es muy importante y define también mucho los costos, ¿sí? Es qué tan rápido puedo recuperarme y cuál es mi costo para el downtime, ¿ok? Esto me da el RTO. Ambos dos, la métrica es un tiempo, ¿sí? El punto de recuperación suele ser un tiempo y el tiempo de recuperación, por supuesto, es un tiempo, ¿sí? Entonces, bajo estos requerimientos, teniendo en cuenta el business plan que armamos antes, porque nosotros vamos a tener entendido cuánto es lo que se puede permitir la compañía y en base a cuánto se le puede permitir, vamos a analizar qué estrategia tomar. Una vez que tenemos esa estrategia, la intención no es acá que se mareen con este gráfico, porque la verdad que la primera vez que lo vi me mareé yo, hasta que lo entendí un poquito mejor y ahora sí los voy a explicar. Sigamos la línea curva roja, perdón, la línea curva azul, que es la que marca el costo. ¿Sí? El costo viene en descendente, o sea, viene de ser un costo muy alto a ser un costo muy bajo. Este es nuestro costo de recuperación. Y por debajo van a ver la línea roja, curva, que al contrario, va de muy abajo a arriba. Este es el costo de impacto del negocio, ¿ok? O sea, ¿qué tanto impacta en mi negocio el downtime? ¿Sí? Y tenemos en el eje X, tenemos la duración del tiempo de interrupción, o sea, ¿qué tanto tiempo voy a demorar? Por supuesto, cuanto más tiempo demore, en recuperar el sistema después de un fallo, voy a tener mucho, mucho mayor costo y de hecho se va siendo exponencial el costo de impacto del negocio, pero por supuesto voy a ir teniendo menos costo de recuperación, ¿sí? Entonces, dentro de estos parámetros es donde nosotros vamos a ubicar las dos líneas verticales que ven de Recovery Time Objective, que básicamente son dos puntos, ¿sí? Diferentes, o sea, dos objetivos diferentes que se establecieron, y dependiendo cuál sea el nuestro, vamos a ir por las diferentes estrategias que son las flechitas que ven chiquititas, ¿sí? El Multi-Site Active, que es el más caro, pero el que menor impacto tiene, el Warm Standby, que es un poco menos caro y tiene poco impacto. Luego está el Pilot Light en el medio, que es el que va a hablar Octavio después, que es una opción excelente porque tiene muy bajo costo, o sea, realmente es mucho menor. Si ustedes ven la curva, van a ver que en ese punto de la curva baja un montón y no tiene tanto costo de impacto para el negocio, ¿sí? Y bueno, y por último tiene el Backup and Restore, que es el más barato de todos, pero es el que mayor impacto tiene para el negocio. Se los cuento también en este diagrama. Cuando nosotros hablamos de Backup and Restore, hablamos de un RPO y un RTO, o sea, un tiempo de punto de recuperación y un tiempo de recuperación de horas. Siempre vamos a hablar de tiempos largos, ¿sí? Los datos están backupeados, no hay servicios desplegados, básicamente lo único que tenemos es nuestro backup, y vamos a tener costo muy bajo. ¿Sí? Es que es una opción que se usa mucho y se usa mucho sobre todo para disaster recovery por el costo que tiene.
Luego está la opción de Pilot Lite, que tiene un RPO y un RTO en decenas de minutos. De esto va a hablar Octavio más adelante, por eso tampoco quiero hablar demasiado. Los datos están vivos, pero los servicios están inactivos. Y el costo es menor, ¿sí? El costo es bastante menor a los que le siguen. Después, por último, está el Warm Standby y el Multisite Active Active. Los menciono juntos porque son muy similares en realidad el Warm Standby y el Multisite Active Active, porque básicamente tienen la misma infraestructura con todos los equipos encendidos. La única diferencia es que en el sitio Warm la copia es más chica, entonces como es más chica no puede servir tráfico, y en el sitio Multisite Active Active la copia esa es exactamente igual que la productiva, por ende puede servir tráfico, entonces se vuelve un activo activo. Por supuesto, los costos aumentan y mucho. Si ustedes ven en la curva anterior, aumenta muchísimo la curva y bueno, y si hacen una cotización de estos tipos de servicios, también se van a dar cuenta que el costo de tener hardware encendido a full capacidad para un evento de desastres es mucho, es muy alto. Les voy a contar un poquito para qué es adecuado cada servicio y después lo dejo con Octa que les va a contar sobre el servicio de Elastic Disaster Recovery, que es lo que vinimos a hablar acá. El servicio de Backup and Restore es el servicio más sencillo, más barato y es adecuado para servicios que pueden soportar tiempos de recuperación más largos, ¿sí? Que podemos tolerar tenerlos un par de horas hasta poder restaurarlos sin problemas. Casos de menor prioridad, por supuesto, para Backup and Restore es lo que nosotros vamos a aplicar generalmente para lo que son los ambientes no productivos. Vamos a decir, ok, llevo un backup diario, un backup semanal y me quedo tranquilo de que los datos están. Después, bueno, las copias de datos en un punto de tiempo, usuario, configuración y código, esto se refiere a lo que es copiar antes de hacer algún cambio, copiar los datos de usuario, los perfiles, etc. Infraestructura restaurados con datos de copia de seguridad y para aprovechar la infraestructura de copia de seguridad existente, ¿sí? Si nosotros tenemos espacio de almacenamiento, por supuesto, vamos a aprovechar esa infraestructura. Luego tenemos el caso de Pilot Lite, que es el que nos trae hoy, que es adecuado para cumplir los requisitos de RTO y RPO más bajos, mucho más bajos de los que nos puede dar un backup and restore, ¿sí? En esto hay que diferenciarlo porque realmente es una diferencia abismal con lo que es backup and restore. Después, bueno, sirve para servicios críticos del negocio, para recursos de AWS en estado apagado. Los recursos en AWS siempre van a estar apagados, en este caso, en el caso de Pilot Lite, justamente es una luz piloto. Eh, y después, bueno, se pueden iniciar los recursos cuando los eventos lo dictaminen, o sea, cuando haya un desastre, ahí realmente vamos a levantar nuestros recursos y vamos a consumir, digamos, la capacidad de cómputo necesaria, pero antes no, o sea, antes no vamos a gastar. Y esto es una muestra excelente del famoso pay on demand de la nube, ¿sí? En donde cada uno paga por uso y se paga bajo demanda. Entonces acá vamos a estar pagando una mínima cantidad de infraestructura y podemos escalarla cuando necesitemos, ¿sí? Es una opción de costo intermedio para Disaster Recovery y la solución, la solución de acá es el Elastic Disaster Recovery y también opciones de terceros. Como por ejemplo puede ser BIM y demás. Hay otras soluciones que se pueden implementar. Lo bueno es que Elastic Disaster Recovery no tiene licenciamiento, así que la van a poder usar sin ningún tipo de costo de licenciamiento. Por último, les voy a contar con Standby. El Warm Standby lo pasé de largo porque básicamente es lo mismo. Es una replicación completa en su entorno, ejecutándose y listo para un failover durante un desastre. O sea, básicamente es una réplica exactamente igual. Puede ser una estrategia activo-pasivo que no maneje tráfico de producción, o sí puede manejarlo, como vimos antes, que sería activo-activo. ¿Para qué es adecuado? Soluciones que requieren RTO y RPO de cero. ¿Qué nos referimos con RTO y RPO de cero? Es básicamente un clúster, ¿sí? ¿Y qué tipos de cargas pueden llegar a necesitar eso? A mí se me ocurre SAP. Siempre que yo trabajo mucho con SAP, trabajamos mucho con SAP y es donde siempre se requiere que estemos a nivel de transacción. O sea, no quiero perder una sola transacción de lo que sucedió en mi negocio, por ende necesito RTO, un RPO de cero, y además no puedo perder ni un minuto de productividad, por ende quiero un RTO de cero. ¿Sí? Obviamente es la solución más cara, pero tiene estas ventajas. Después, bueno, las funciones centrales críticas para el negocio, por eso les mencionaba SAP, y una arquitectura multisite para hacer load balancing a través de múltiples AZs o múltiples regiones, ¿sí? Esto es para cuando nosotros trabajamos con una aplicación web o una aplicación que sirve contenido, que podemos llegar a distribuirla entre múltiples AZs y múltiples regiones,
para que pueda entregar contenido cualquiera de estos dispositivos de cómputo que tengamos debajo, ¿sí? Ya sean contenedores, sean instancias, etc. Es la opción más costosa y también hay una opción para lo que son aplicaciones realizadas en Amazon que se llama Route 53 Application Recovery Controller, que se ocupa de orquestar este encendido y apagado de servicios y reapuntamiento de DNS en caso de que tengamos un DR. No lo vamos a cubrir en esta charla, pero bueno, es una solución que está muy buena justamente para orquestar este tipo de cosas. Bueno, ahora le voy a dar inicio, le voy a dar pie a Octa para que pueda empezar. Él va a contar de Elastic Disaster Recovery. Y bueno, Octa. Buenísimo. Ahí antes quería mencionar que tenemos una consulta de Daniel Sainz en la que nos está consultando cómo podemos hacer para convencer al negocio para afrontar todo lo que serían los costos de infraestructura, de tenerlo una región paralela distinta a la productiva para un evento de disaster recovery. Perfecto. Bueno, con esto justamente, como te mostraba antes, tenemos que analizar bien el caso de negocio, el Business Continuity Plan, ver qué tiene la compañía en ese caso, o sea, cómo la compañía se va a recuperar ante un desastre. Hay que tener en cuenta que, como les decía antes, hoy en día no es tanta la incidencia de un desastre natural, o al menos no que yo recuerde de mi experiencia, sino que la mayor incidencia es de lo que es intenciones humanas, humanos malintencionados, y un hackeo lo puede sufrir cualquiera, y ante un hackeo te encriptan información. Entonces, ahí es muy importante tenerlo en cuenta. Lo otro es analizar bien el caso y elegir bien el scope, que en eso nosotros nos podemos ayudar muy bien, porque también a veces que se habla de disaster recovery, la gente quiere tener absolutamente toda la infraestructura replicada en un disaster recovery. Y no, a veces no es la mejor no es la mejor solución, en realidad no es el mejor approach y no es lo más vendible de cara a nuestras compañías. Entonces tenemos que ir por un set reducido y decir, ok, nuestra funcionalidad crítica la puedo tener replicada. Y bueno, y de esa manera es mucho más justificable, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Ahí espero, Daniel, que hayamos aclarado un poquito. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que sería la solución que nos provee AWS para poder hacer todo lo que es Elastic Disaster Recovery, todo lo que sería escenarios de DRP bueno, la solución es Elastic Disaster Recovery. Ahí me pasas a la... Entonces, bueno, antes que nada me gustaría hacer una comparativa de cuáles serían los beneficios de pensar en la nube como un sitio de recuperación ante desastres contra lo que estamos acostumbrados en todo lo que es los escenarios de recuperación tradicional, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la recuperación tradicional, estamos siempre hablando de escenarios en donde nosotros tenemos que tener toda nuestra infraestructura replicada en otro lugar, ¿no? Dependiendo del escenario, vamos a tener que pensar en tener una duplicación de servidores, una duplicación de todo lo que es ambientes y todo para poder mantener nuestro sistema activo en otro lugar para que en caso de un desastre en nuestro data center podamos seguir y tener la continuidad de nuestro negocio. Esto nos va a implicar un alto costo inicial de inversión en todo lo que sería hardware, en todo lo que sería conectividad, en todo lo que respecta a tener y mantener ese sitio. Entonces, bueno, eso contra la nube, en donde nosotros tenemos un esquema de pago por uso. En ese sentido, nosotros vamos a ver un gran beneficio para poder tener nuestro sitio de DRP en la nube. Entonces, nosotros cuando pensamos en la nube, siempre vamos a tener un esquema en el cual nosotros, si usamos una hora o si tenemos que recurrir a nuestro sitio de desastre, vamos a estar pagando solamente por lo que usamos, valuado en horas o en el tiempo que nosotros estemos hasta poder volver hacia nuestra infraestructura natural o analizar de quedarnos ahí. Y solamente vamos a estar pagando por lo que serían los costos de almacenamiento. Esto igual después lo vamos a revisar un poco más en detalle,
pero es como para empezar a pensar en eso. Después, todo lo que sería la sobrecarga de gestión de infraestructura. Tenemos un sitio más en lo que es en un esquema on-prem. Vamos a tener que gestionar también, vamos a tener que dedicar equipo a todo lo que es la parte de gestión de redes, el mantenimiento de los servidores, ver el tema de garantías. Todo eso en el esquema de nube va a estar resuelto y va a estar administrado ya por nuestro proveedor de nube, en este caso AWS, se va a encargar de todo esto y va a garantizar de que eso esté al día y funcionando. Entonces es un montón de carga menos para nuestro sector de IT que va a estar gestionándolo, ¿no? Después, el crecimiento de datos va a incrementar los costos. Nosotros vamos a elegir darle el enfoque de que si nosotros vamos a tener un crecimiento de datos, posiblemente tengamos que pensar en adquirir nuevo hardware, nuevos servidores, y esto va a requerir que para nuestro esquema de ERP también tengamos que pensar en ese incremento. Entonces eso nos va a incrementar el costo por 2. Esto en lo que sería la nube se ve mucho más beneficiado porque nosotros vamos a estar pagando solamente por lo que usamos y en el momento que lo vayamos a usar. Entonces eso nos va a beneficiar bastante. Después tenemos todo lo que es las pruebas y todo lo que son los simulacros que vamos a poder hacer. Hoy en día eso, hacerlo en una infraestructura tradicional, es un trabajo arduo y vamos a posiblemente ver afectadas las operaciones del negocio para poder probar ese sitio de ERP. En cambio, en lo que es la nube podemos ejecutarlo de manera muy sencilla y en ambientes controlados sin afectar a nuestros sistemas. Entonces eso está bueno para poder tenerlo en cuenta y poder pensar en esto en escenarios en donde nosotros tengamos que aplicar alguna actualización o querramos ver cómo funcionaría en un ambiente aislado cierto parche o cierta funcionalidad, vamos a tener disponible, ya que esto se va a estar replicando hacia la nube y va a estar en stand-by hasta que nosotros querramos ejecutarlo. Así que eso es un beneficio que está muy bueno para todo lo que es la parte de RS en AWS. Así que, bueno, viendo un poco lo que es Elastic Disaster Recovery, se va a ubicar en lo que había contado un poco Rami, que es el esquema de Pilot Light, que para no repetir mucho, pero nos va a ayudar a todo lo que es cumplir con requisitos bajos de RTO y RPO, ya que como está replicando constantemente la infraestructura, entonces eso nos va a garantizar RTOs bajos y estamos hablando de decenas de minutos. Después, la infraestructura que va a estar levantada es mínima, ¿sí? Vamos a estar hablando de servicios que se van a encargar solamente de replicar y el resto de la infraestructura va a estar apagada hasta la espera de un evento que necesite para escalar los recursos hacia lo que sería un ambiente productivo. Así que vamos a pasar ahí al siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la arquitectura de Pilot Light o de lo que sería el piloto, mantener el piloto encendido, estamos hablando de que vamos a tener que estar replicando esos datos hacia otro sitio. En este caso sería, si estamos en AWS, en una región, o desde nuestro data center on-prem hacia la nube, o desde otra nube hacia AWS. Entonces, eso nos vamos a tener un servicio que se va a encargar de hacer todo lo que sería la replicación y después vamos a tener que construir los recursos basándonos en lo que nosotros estamos replicando, ¿no? Y en el caso de algún evento, ahí nosotros vamos a hacer lo que sería escalar esos recursos, iniciando el pool de instancias y igualando la capacidad requerida. Todo esto lo vamos a poder hacerlo gracias a una serie de templates que vamos a estar definiendo previamente en la configuración de este servicio. Nosotros ahora vamos a ver un poco más, pero vamos a poder predefinir cuántos recursos necesitamos que tenga la instancia una vez que haya algún evento para poder escalar.
y nosotros vamos a empezar a consumir ese servicio una vez que se ejecuta, no antes. Entonces, solamente vamos a estar con una infraestructura mínima replicando, y en el caso de que se necesite escalar, se va a, a crecer la infraestructura. Acá quería mostrar un poco lo que sería la idea de lo que esperamos en un evento de disaster en AWS. ¿Sí? Acá tenemos un esquema modelo en el cual tenemos el servicio de Route 53, que ese es el servicio de AWS que sirve para todo lo que es DNS. Nos va a permitir gestionar todo lo que son dominios. Tenemos la capa de red, que había hablado Rami en su momento, de VPC, a donde vamos a ubicar también todo lo que es los balanceadores de carga. Y después tenemos todo lo que es la parte de cómputo o servidores, en donde tenemos todo lo que sería la parte de autoescalamiento de servidores para todo lo que es el frontend, para todo lo que es la capa de aplicación, para el backend, y una base de datos. ¿Sí? Acá lo que vemos es que el DNS va a estar monitoreando todo lo que sería la disponibilidad de nuestro servicio, y va a haber una réplica en otra región de nuestra base, siempre replicando los datos hacia la región para el escenario de disaster recovery. Entonces, en caso de que nosotros veamos que nuestra región falla, automáticamente se va a levantar la nueva infraestructura en la nueva región, ¿no? Levantando los servidores, igualando la capacidad que teníamos en la anterior región y trasladando como base de datos primaria hacia la nueva región. Así que, sí. Sí, quería agregar algo a esto. Quería agregar que, o sea, que en esta arquitectura que ven ustedes, lo que estamos haciendo, o sea, lo que está haciendo Amazon es mezclar un par de tecnologías. Nosotros, bueno, Octa ahora va a hablar sobre Elastic Disaster Recovery, pero acá ustedes ven cómo están mezclando tecnologías de lo que son las instancias de cómputo, o sea, las VMs, que son las que ven ahí de front-end y de application server, y también están mezclando con esto lo que son las bases de datos y las réplicas y demás, ¿sí? Esto es un poco también lo que nosotros hacemos con otro tipo de instalaciones. O sea, cuando, por ejemplo, hay una base de datos de SAP, hay una base de datos Oracle ahí en el medio, que no es una RDS, que es una base de datos instaladas. Bueno, nosotros es donde armamos todo este DRP, digamos, el plan de DR, es justamente mezclando todas estas partes y logrando este tipo de arquitecturas en donde conviven varios servicios y completamente diferentes. Sí, buenísimo. Sí, tal cual. Entonces, como habíamos dicho antes, esto es un plan y en base a cada infraestructura tenemos que definir la mejor estrategia, lo que sea más costo efectivo. En este escenario que se estaba mostrando era para ver cómo funciona lo que sería algo Pilot Light. El tema es cuando nosotros quizá tenemos nuestra infraestructura en un lugar donde no es la nube o donde no es AWS, o tenemos una infraestructura particular que necesitemos replicar, ahí nos preguntamos cómo lo podemos hacer. Bueno, ahí AWS nos propone utilizar Elastic Disaster Recovery. Entonces tenemos todo lo que sería los escenarios en donde los podríamos aplicar. Podemos hacer todo lo que es réplica desde instancias o máquinas virtuales, desde entornos on-premise, desde otras nubes hacia AWS o de entre regiones. Esto nosotros lo vamos a poder hacer con este servicio. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de Elastic Disaster Recovery? Nos va a permitir tener todos los beneficios de recuperación rápida, porque vamos a estar teniendo los templates y todo lo que sería la parte de plantillas de recuperación previamente definidas. Vamos a tener un entorno preparado para poder ejecutar ya nuestra infraestructura en caso de algún desastre. No vamos a tener que pagar por esos recursos inactivos, porque van a ser plantillas que están predefinidas, pero no van a estar ejecutándose, y el concepto de AWS siempre es el pay as you go, o sea, vamos a pagar solamente por lo que usamos. Vamos a poder ejecutar pruebas fáciles de nuestra infraestructura, porque va a ser tan simple como levantar una copia de ese disco que estamos replicando nosotros,
Entonces, lo vamos a poder hacer en algún evento, especialmente en algún ambiente especialmente preparado para eso, en ambientes o pruebas drill, que nosotros le decimos, en donde dejamos una red preparada solamente para poder ejecutar esa instancia, para poder ver si se está replicando bien y demás. Vamos a poder tener protección de datos, como va a estar replicando constantemente, vamos a tener un punto de RTO muy corto, que va a estar replicándose constantemente, y a su vez vamos a poder proteger ese disco que vamos a estar replicando con estrategias de backup, sacando snapshots. Entonces nos va a dar distintos puntos de recuperación para poder tener también, para poder salir de algún eventual ataque ransomware o algo, vamos a tener ese tipo de recuperaciones. ¿Podés? Ahí está. Y por último quería contar un poco cómo funciona el Elastic Disaster Recovery, cómo lo vamos a implementar, cómo va a ejecutarse. Esto es un modelo que planteamos, en donde nosotros tenemos una infraestructura, puede ser en un data center on-premise, puede ser en otra nube, o puede ser, como habíamos visto antes, mismo en AWS entre distintas regiones. Entonces, ¿cómo funciona Elastic Disaster Recovery? Es a través de un agente de replicación. Nosotros vamos a instalar en nuestras máquinas virtuales un agente y lo vamos a registrar contra el servicio de DRS de AWS. ¿Sí? Nosotros acá lo vamos a registrar, vamos a empezar a replicar nuestros discos contra las instancias de replicación liviana de AWS, y esto se va a estar replicando en lo que se llaman volúmenes EBS, que son el servicio de discos virtuales que tiene AWS para poder hacer esto, ¿no? Entonces, vamos a tener las distintas instancias replicando hacia el servicio de DRS en las instancias de replicación liviana, y en caso de que haya algún desastre, lo que sería el servicio nos va a permitir hacer iniciar la infraestructura por medio de las plantillas que nosotros les vamos a definir previamente, y se va a ejecutar las instancias con la capacidad correcta, igualando a la capacidad que nosotros teníamos en el anterior sitio. Esto nos va a permitir tener el sitio levantado en la nueva infraestructura, ¿sí? Se van a montar los discos que estábamos replicando hacia las nuevas instancias, y vamos a poder tener ya la infraestructura lista. Para todo lo que sería failback, hay también un sistema, un agente de failback que nosotros vamos a poder instalar. Cuando ya se recupera el desastre, se vuelve al sitio anterior, se sincronizan los datos, los discos como se hizo en un principio, y después se hace el cutover hacia la infraestructura anterior. Y eso sería un poco cómo estaría funcionando actualmente esto. Nosotros, por medio de todo lo que sería la parte del menú de DRS, vamos a poder gestionar todo lo que son pruebas y test drill para poder ejecutar simulacros de nuestra infraestructura. Y como lo había mencionado Ramiro anteriormente, todo lo que es la parte del pago de estas instancias no lo vamos a estar pagando en el momento que nosotros estemos replicando, sino que se empieza a consumir todo lo que es el cómputo una vez que nosotros ejecutamos esa instancia, lo que hace que esta solución sea muy costo efectiva, ¿sí? Así que... Perfecto. Tengo dos preguntas para responder, o alguna más tal vez. Les quería contar lo siguiente. Bueno, primero Walter nos había consultado sobre el servicio que trabaja con base de datos web, como base de datos, como el Moodle. ¿Cuál sería el mejor esquema de replicación? Bueno, Walter, esto siempre depende de la cantidad o sea, del RPI y el RTO que tengas, ¿sí? De la criticidad que tengas y obviamente el presupuesto que tengas. Para replicar lo que es base de datos, si la base de datos está administrada, como en RDS, en ese caso siempre vas a usar, como se llama, features propios de RDS para replicar, ¿sí? Ya sea snapshot, cross-region réplica, read réplica,
o multi-AZ. Si tenés una base de datos instalada, o sea, en una EC2 o en on-premise, lo que haces es utilizar el agente que estaba comentando Octa, el agente de MGN. MGN o Elastic Disaster Recovery, que también había otra consulta ahí de Lucas, que preguntaba por lo de MGN y Elastic Disaster Recovery. Elastic Disaster Recovery es la evolución de lo que era MGN. Lo compró Amazon y en base a MGN lo que hizo fue sacar Elastic Disaster Recovery y Application Migration Service, que son dos servicios muy similares y que sirven justamente para esto, para replicar desde origen hacia destino, para hacer una migración o bien para hacer una recuperación ante desastres, ¿sí? En este caso, obviamente, estamos explicando el de recuperación ante desastres. Y después había otra consulta más. Los agentes son de MGN, perfecto. Walter nos dice, no tenemos los agentes, me refiero a cómo replicar una infra de DR en este caso. Esto es, ok, Walter, no sé si quedó respondida la pregunta, pero básicamente son agentes, o sea, un instalable que se instala en Windows o en Linux, soporta una amplia cantidad de versiones de sistema operativo, se instala sobre eso y por otra parte en Amazon hay una consola en donde se hace todo esto que estaba contando Octa de las plantillas, de setear el tipo de instancia y demás, ¿sí? Cualquier cosita estoy en el chat. Hay una consulta más también de Daniel que dice qué tecnología se usa para replicar los datos de bases de datos si no usas bases Aurora, como por ejemplo RDS SQL. Ahí lo que recomendamos, como decía Rami, es revisar lo que serían las features de RDS. RDS tiene ya contemplado todo esto. Hay algunas funciones como el Cross Region Replication que te va a permitir tener una réplica en otra eh, en otra región. Entonces, desde ahí nosotros vamos a poder hacer, promover esa réplica hacia una nueva región como base principal en caso de desastre. Perfecto, y si esa base de datos, como decía antes, es instalada, es una base de datos, es un SQL Server que está en on-premise o un SQL Server que está en una EC2 en Amazon o está en otra nube o está en físico, no importa, ahí sí se le puede instalar el agente. O sea, nosotros tenemos yo tengo dos approach para esto. El primero es el más lógico, ir por una solución nativa. Si usamos SQL Server, vamos a querer usar Always On Availability Group. Si usamos Oracle, tal vez queremos usar RMAN. Si usamos HANA, queremos usar HANA System Replication. Ahora, si la opción es muy cara, si esa opción que estaba comentando es muy cara porque hay que pagar licencias, hay que configurar la réplica y tal vez no se necesita ese tiempo de disponibilidad, sino que se puede ser un poquito más laxo con eso, podemos usar Elastic Disaster Recovery y lo que tiene de bueno es que Elastic Disaster Recovery en su documentación nos asegura la consistencia de datos en lo que son bases de datos. O sea, es básicamente como si nosotros reiniciaríamos el equipo cuando nosotros encendemos un equipo de estos, ¿sí? Estamos replicando la base de datos de SQL Server hacia la nube y en determinado momento la encendemos y le montamos esos discos. Entonces, bueno, nos permite mantener la consistencia de datos, o sea, cuando nosotros levantemos esa máquina, todos los datos van a estar ok y se va a poder hacer. Obviamente el tiempo de RPO en este caso va a ser un poco mayor que tener una réplica sincrónica, pero va a ser también muchísimo más barato. Entonces, bueno, es analizarlo, por eso mismo también es que les mencionaba que las posibilidades son infinitas, e incluso con herramientas de Amazon, con herramientas propietarias de cada una de las aplicaciones, o con un híbrido entre todo, nosotros podemos ayudarlos a armar esa solución. Perfecto, Rami. Bueno, no sé si queda alguna consulta más que quieran hacer. Estamos para las preguntas igual, pero quería dejar este slide así para que sepan que pueden seguir en contacto con nosotros, que sigan en contacto con nosotros, ya sea para planificar la continuidad de su negocio en la nube, para probar la solución con una demo, o sea, podemos mostrarles la solución de Application Migration Service mucho más de cerca, mostrándole cómo funciona exactamente. Podemos incluso hacer una POC personalizada según su caso de negocio. Y obvio, para todo lo que sea apoyo técnico en la nube de AWS o mantener su solución de Disaster Recovery, que actualmente
pueda llegar a tener en la nube de AWS, a todo eso se puede contactar con nosotros y estamos encantados de ayudarlos. Buenísimo. Ahí vi la. Ahí está. Ahí vi la pregunta de Jonathan, que nos consulta si las plantillas de EDR son propias de Elastic Disaster Recovery o si pueden ejecutarse por otras herramientas. Para responder, las plantillas son propias del sistema de Elastic Disaster Recovery. Lo que se puede hacer es definir otros launch templates para otros destinos, pero no van a tener una integración contra esas herramientas a menos que esté explícitamente en esa herramienta de tercero. Pero no hay como una API directa para poder ejecutarlo. Sí, con respecto a esto, Jonathan, te quería mencionar que hay varios features que se pueden servir, y si bien las plantillas de Amazon es básicamente para Amazon, o sea, en la plantilla que te dice en qué VPC, en qué subnet, con qué tipo de instancia, con qué tipo de discos, también hay algo que se llama Post-Launch Actions, que esas acciones de post lanzado, lo que podés establecer es una automatización, o sea, ahí sí podés decirle, instalame este agente, hace tal cosa, o bien se pueden programar acciones. Entonces puedes programar acciones que puedan llegar a involucrar, no sé, cambiar una IP, hacer diferentes tipos de cosas, agregarlo a dominio, instalar un antivirus a la máquina ni bien levanta. Entonces todo esto se puede ir agregando, ¿sí? Ya entramos dentro de la parte de avanzado, pero obviamente lo tiene, que tenemos las opciones. Bueno, buenísimo, Rami, Octa, la verdad que súper claro. Hubo un montón de preguntas y eso está buenísimo porque es recíproco. Bueno, al resto, a todos los que están conectados en este momento, muchísimas gracias por haber participado durante el día. Vamos a estar enviándoles la grabación por si alguno quiere poder revisar estos temas que estuvimos hablando. Y como mencionaban los chicos, también darles la posibilidad de que puedan hacer una POC o puedan tener una conversación más uno a uno para ver cómo esto se puede implementar en cada una de las empresas. Así que bueno, les vamos a estar enviando este correo y esperamos que puedan participar de los próximos webinars, que la verdad que a nosotros nos suma un montón y estamos tratando de traer nueva data que les sirva a ustedes como empresa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Rami, gracias Octa y gracias AWS también por dejarnos compartir esta data que es sumamente importante. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por la atención y el tiempo. Muy bien, nos vemos la próxima. Hasta luego, gracias a todos.